en audio. Muchísimas gracias y adelante, profesor Ollero. Muchísimas gracias. Acabo de quitarme el PIN del Instituto de España, que coordina a las 10 grandes reales academias y del que en estos momentos tengo el honor de ser secretario general, pero ninguno mejor, desde luego, que este, que constata mi gran agradecimiento porque año tras año se me invite a este curso y se me haga recordar a un catedrático en el Tribunal Constitucional que cuando yo coincidí con él falleció con las botas puestas, como suele decirse, en el propio tribunal durante un pleno, ¿no? En el momento del descanso, el profesor Luis Ortega, que era catedrático de esta universidad, pues se retiró, como los demás, a su despacho para un breve descanso y no regresó, ¿no? Falleció en el despacho del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, realmente algo significativo, ¿no? Y por eso siempre me gusta recordarle con motivo de estas visitas que afortunadamente se van repitiendo, ¿no? Bueno, pues al hablar de un catedrático en el Tribunal Constitucional, yo señalaría dos fechas significativas para explicar esa trayectoria, porque no me voy a referir solo a los años en que fui magistrado del tribunal, porque como catedrático, por eso he puesto eso en el título, comencé a tener muy presente la Constitución bastantes años antes. Y es, en primer lugar, el Congreso Mundial de Filosofía del Derecho que hubo en Basilea en el verano de 1979, meses después de que entrara en vigor la Constitución española. Y por otra parte, para terminar ese recorrido, pues en el 2018 pues participé en un coloquio internacional en la LUMSA, la Universidad italiana, muy cercana al Vaticano, no solo geográficamente, porque está muy cerca realmente del Vaticano, sino también por su orientación. Y allí el que fue figura estelar de ese coloquio internacional fue un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, Samuel Alito, y yo también pues intervine con una ponencia en aquella ocasión. Bueno, pues en Basilea, en 1979, meses después de haber sido aprobada la Constitución española, hombre, yo ya llevé a la práctica algo que había aprendido de Norberto Bobbio, al que tuve ocasión de conocer en Granada, con motivo de una estancia suya en la facultad. Y es que él decía que la filosofía del derecho debía de ser filosofía del derecho positivo. Y claro, para mí, la Constitución en ese aspecto pues fue algo muy aprovechable, ¿no? Mis publicaciones hasta entonces habían sido más bien de carácter histórico sobre los clásicos de la asignatura, porque el derecho positivo del franquismo la verdad es que no me entusiasmaba, pero a partir de ese momento pues ya la Constitución se convirtió pues, en el objeto prácticamente de todo lo que he publicado desde entonces. En aquella ocasión presenté una ponencia que se titulaba Derecho Natural y Jurisprudencia de Principios, con referencia a la Constitución española de 1978 que acababa de ser publicada. Bien, entonces desde ese momento, yo que entonces pues era catedrático en la Universidad de Granada, donde he estado 30 y tantos años y donde toda mi carrera académica inicial pues se realizó allí, pues yo tenía aparte de las clases habituales, unos seminarios de jurisprudencia constitucional a los que acudían no tanto alumnos míos de los primeros cursos, sino más bien de derecho procesal de los últimos cursos, y cada año pues elegíamos un tema y comentábamos sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Algunas de ellas dieron paso luego a algunos de mis libros, como luego comentaré.
Por ejemplo, como es sabido, el Tribunal Constitucional Español empieza a funcionar en 1981, años después, por tanto, de la existencia de la Constitución, que arranca de diciembre del 78. Y ahí, por ejemplo, en una de las primeras sentencias, la 14, 1981, se planteó un asunto que fue de los que atrajo especialmente mi interés y al que dediqué un seminario, que era la igualdad en la aplicación de la ley. Porque de poco sirve que, como dice el artículo 14 de la Constitución Española y de otras, claro, pues diga que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, si luego a la hora de aplicar la ley, un mismo órgano judicial, pues en casos similares, cambie de criterio sin ofrecer una justificación razonable de por qué lo ha hecho, ¿no? Esto dio lugar a toda una serie de sentencias y de ahí salieron pues 2 libros míos, el segundo pues aumentando el contenido del primero, comentando sentencias de este tipo. Por ejemplo, la 14 de 1981, por tanto la 14 de la asistencia del tribunal, pues ahí se planteaba esta cuestión. Y es curioso porque hay un voto particular, discrepando de la mayoría, del profesor Díez Picazo, al que cito no porque yo lo comparta, que como verán no lo compartía, sino porque era significativo, ¿no? Díez Picazo, en el fondo, pues se manifestaba como un positivista jurídico muy estricto, y entonces decía en su voto discrepante que le preocupaba que el principio de igualdad y el control de constitucionalidad que conlleva corren el riesgo de convertirse en control valorativo de la justicia de las soluciones legislativas. O sea que él recalcaba, y tenía toda la razón, que la función del Tribunal Constitucional no era establecer qué ley era mejor que la otra, sino simplemente si la ley que se le planteaba era o no inconstitucional. Eso es lo que realmente le debía preocupar al tribunal, ¿no? A juicio de Díez Picazo no era competencia del tribunal y además él tenía una preocupación por parte del justnaturalismo, ¿no? Él decía que la referencia a la naturaleza de las cosas, al carácter razonable y a otros parámetros semejantes a los que se suele recurrir para delimitar la igualdad, permite una fácil inclinación hacia el justnaturalismo que debe ser cuidadosamente evitado por una jurisprudencia constitucional. Bien, yo la verdad es que no tengo muy claro si soy justnaturalista o no, es un asunto sobre el que he escrito, porque según unos sí lo soy, según otros no, pero indudablemente lo que sí puedo constatar por mi experiencia es que el término razonable tiene una presencia continua en cualquier sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, se ve que es complicado liberarse de esa especie de querencia, ¿no? Como dicen los taurinos, ¿no? También Díez Picazo se mostraba perplejo como civilista ante un cambio constitucional de complicada asimilación, y es el papel de los principios, precisamente en Basilea yo había hablado de eso, en los principios, el papel de los principios, desde un planteamiento el suyo muy positivista y como consecuencia muy normativista, de entender el derecho como un conjunto de normas, ¿no? Olvidando que los principios no solamente son tan jurídicos como las normas, sino que las normas, sin que entren en juego los principios, es imposible que sean interpretadas. Por tanto, en toda interpretación de una norma hay principios que están jugando. Y mejor saber cuáles son que no saberlo, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema no está en ser justnaturalista o no, sino en ser consciente de si se es o no se es, ¿no? Yo siempre he dicho que los juristas, y por lo menos en España, lo que yo conozco, pues se distinguen entre los que son conscientemente justnaturalistas y los que lo son inconscientemente, ¿no? Y yo, desde luego, puesto a serlo, prefiero serlo conscientemente, ¿no? Porque me parece que la inconsciencia no lleva a nada, ¿no? Entonces, decía Díez Picazo que la igualdad, según esa idea, ¿no?, de esa doctrina, donde López Guerra tuvo mucho juego de la igualdad en la aplicación de la ley, eso significaba que habría que ocuparse, según Díez Picazo, de la igualdad en la ley positiva. Y significa que a igualdad de hechos
hay igualdad de consecuencias jurídicas. Y según él, el peligro radicaría en que no es posible reducir cada uno de los supuestos de hecho o cada una de las normas en cuestión a un principio general del derecho no expresamente formulado por la ley. Él hablaba todavía de principios generales del derecho, que es una fórmula anterior a la última reforma del Código Civil, que entendía que esos principios generales del derecho eran poslegales, por tanto, eran obtenidos de las leyes, ¿no? Mientras que los principios constitucionales, artículo 1 de la Constitución Española, igualdad, justicia, libertad, pluralismo, son preconstitucionales. O sea, se les reconoce juridicidad antes incluso de que exista la Constitución, que lo que hace es reconocerlos, ¿no? Él, sin embargo, pues estaba con la idea todavía de los principios generales del derecho. Y claro, si ese principio general del derecho no estaba expresamente formulado por la ley, para decidir la igualdad en él o con arreglo a él, porque entonces no se trata de igualdad ante la ley, sino de igualdad ante los principios, inevitablemente. O sea, porque ya he dicho que si los principios no hay ley que sea interpretada. Hay una cosa que es el in claris non fit interpretatio. Las leyes claras no se interpretan, pero eso es un error. El que dice que la ley clara no se interpreta no se da cuenta de que la ha interpretado ya. Por eso le parece clara. Si no, no podría afirmarlo, ¿no? Bien, entonces, pues, entonces ya no se trata de igualdad ante la ley, sino de igualdad ante los principios, cosa que a quien esto escribía le parecía perfecta en términos valorativos, o sea, diciendo que la ley es mejor o peor, pero no como aplicación del artículo 14 de la Constitución ni como tarea general del tribunal. Bueno, él era discrepante de la mayoría y yo discrepo de él, desde luego, porque creo que ese planteamiento muy típico de esa fase positivista hoy día muy maltratada ya, pues no creo que tenga mucho futuro, ¿no? Bueno, entonces para evitar que se vulnere la igualdad, para evitar que haya discriminación, que es de lo que se ocupa el artículo 14 de la Constitución Española, es necesario fundamentalmente contar con un fundamento objetivo y razonable. O sea, si uno trata de manera desigual a un ciudadano y a otro, puede hacerlo, pero a condición de que haya un fundamento objetivo, por tanto, racionalmente conocible y, en consecuencia, razonable, captable por la razón, ¿no? Entonces sí, entonces se puede, por ejemplo, un ejemplo de ello, sentencia 80 del 82, o sea, también muy de las iniciales, ponente Tomás y Valiente, una figura asesinado por ETA en su despacho de la universidad cuando ya era presidente emérito del Tribunal Constitucional. Bueno, pues ahí surge un problema en el cual estamos hablando del año 82, muy poco después de la Constitución, la audiencia territorial, eso ya no existe, de Sevilla, ahora hay el Tribunal Superior de Justicia Autonómico, pues, y que está en Granada además. Bueno, pues la audiencia territorial de Sevilla entendía que una ciudadana andaluza no era heredera porque su filiación era ilegítima, no era hija en un matrimonio regular, ¿no? Y eso, de manera preconstitucional, pues impedía el ser heredera, pero claro, la Constitución ya había entrado en juego. Lo que pasa es que la audiencia territorial, muy positivista ella, decía que como aún no se había cambiado el Código Civil, pues entonces había que entender que no era heredera, ¿no? Y entonces Tomás y Valiente le dice que no, que por ahí no va la cosa, que hay una disposición derogatoria en la Constitución que dice que todo lo que va contra la Constitución pues es inconstitucional, ¿no? Y entonces pues es precisamente la jurisdicción ordinaria la que en aquel momento, aunque no se hubiera modificado el Código Civil, debía dar por hecho que aquello era inconstitucional. Es más, la audiencia no se le ocurrió otra cosa que comparar a la Constitución con las leyes fundamentales del franquismo. Y entonces, pues ya hay Tomás y Valiente ahí, pues ya no se frenó y dijo que no había ninguna comparación entre la Constitución española y las leyes fundamentales del franquismo, ¿no?
En aquella época, estamos en el año 82 todavía, pues había mucha legislación franquista, entre comillas, protectora de la mujer, ¿no? Protectora de la mujer de una manera muy peculiar, que decía que a la mujer había que liberarla, lo de liberarla es muy significativo, de la fábrica y en general del trabajo, o sea que se protegía a la mujer impidiéndola trabajar, ¿no? Como veremos por alguna contrasentencia realmente curiosa, ¿no? Y entonces pues se planteaba, por ejemplo, si algunas de esas leyes preconstitucionales no habían perdido actualidad, pues porque el papel de la mujer ya era distinto en la sociedad, ¿no? Entonces esa sentencia 81 del 82 dice, y esto es interesante, el problema no es la conformidad de la solución jurídica con las convicciones o creencias actuales, que es a lo que se le puede llamar actualidad, sino su conformidad con la Constitución. Lo cual quiere decir que la Constitución no dice lo que la gente piensa que dice, sino que la Constitución, pues, es un texto que tiene un intérprete, que es el Tribunal Constitucional, y también, evidentemente, siempre bajo control de ese tribunal, la jurisdicción ordinaria en general, que es el que va a decidir si la disposición derogatoria, si no ha habido cambio en las normas de esa época, pues entra en juego o no entra en juego, ¿no? Por ejemplo, pues hay una sentencia ya del 91, la 145, que se plantea con ese afán protector, pues que acaba feminizando determinadas categorías laborales, ¿no? Por ejemplo, dentro de un hospital había peones y había limpiadoras que hacían lo mismo, pero los peones cobraban más, porque se entendía que un peón era un señor que podía subir un piano de cola al 7º piso, ¿no? Pero claro, realmente no se daba el caso, ¿no? A la hora de la verdad hacía igual que la limpiadora, no hacía otra cosa, ¿no? Y como consecuencia, pues claro, esa sentencia considera inconstitucional esa desigualdad retributiva, cuando lo que se hace es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó en el llamado caso Fontaneda, en donde había unas trabajadoras que eran las que envasaban las galletas y habían unos trabajadores que lo que hacían era fabricar la galleta, pero en el fondo hacían lo mismo, o sea que no tenía mucho sentido que cobraran de una manera distinta, y también el Constitucional pues, lo declaró inconstitucional, ¿no? En todos estos casos se ve que entra en juego lo que se llama la rigidez constitucional, o sea, la Constitución tiene una finalidad, entre otras cosas, y es evitar que lo que es habitual en una democracia, y es que haya alternativa en la mayoría parlamentaria, pues evitar que la Constitución diga una cosa distinta según gobierne una mayoría o gobierne otra, ¿no? Porque entonces la Constitución no existe, ¿no? De eso tendremos ocasión de ocuparnos, lamentablemente. Pero realmente la cuestión es así, ¿no? Entonces, el caso, esa rigidez de la Constitución es fundamental hasta el punto de que, como veremos, hay determinados artículos de la Constitución que intentan defenderla diciendo que para modificarla hace falta determinados requisitos bastante exigentes, por cierto, ¿no? Bueno, pues esa rigidez constitucional se pone de manifiesto. Por ejemplo, respecto al mismo caso, porque dediqué un libro a eso, a la discriminación por razón de sexo, lógicamente a la mujer, que era la víctima habitual, aunque curiosamente la primera sentencia del Constitucional español resulta que la víctima de la discriminación por razón de sexo son los viudos, porque claro, cuando moría un trabajador, su viuda tenía una pensión, pero cuando moría una trabajadora, que había pocas, pues entonces el viudo solo tenía pensión si demostraba que no tenía recursos, con lo cual la víctima era el viudo, asunto realmente originalísimo, ¿no? Hasta que ya, lógicamente, el Tribunal Constitucional, precisamente, y yo recalco eso porque a veces se habla de que el Tribunal Constitucional podía sustituirse por el Supremo y se acabó. Pues desde luego, si se hubiera sustituido por el Supremo, no habría muchos avances que sí ha habido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquella época había una cosa que eran las señoritas del 09. El 09 era un número que había que marcar para poder poner una conferencia, ¿no? Como ahora que con esto... Adiós, hecho.
¿no? Esto no es mío, ¿no? Creí que era mi aparato, porque mi capacidad informática es escasa y creí que era mi aparato el que hablaba. ¿Nos siguen escuchando los que están en Teams? Por favor, insistimos una vez más en que tengan el micrófono apagado, porque alguien lo ha dejado abierto, interrumpe la conferencia, tenemos que silenciar a todos y luego a lo mejor pues no nos escuchan bien o algo. Y sobre todo si algún día son políticos están perdidos, ¿eh? Eso sí, si algún día se dedican a la política, cualquier cosa. Bien, entonces las señoritas del 09 eran las encargadas. A veces yo, en Chipiona, que es un pueblo de Cádiz, pues para poner una conferencia había que irse al pueblo y esperar que la señorita del 09 se conectara y se hablaba de lo que iba a tardar, algo parecido a los trenes de ahora, no sé, por el estilo. Bueno, pues estas señoritas, como consecuencia, en plan protector, cuando se casaban tenían que pedir obligadamente la excedencia para que pudieran dedicarse a lo propio de la mujer, que era tener hijos y olvidarse de trabajar y liberarlas así de la fábrica, etcétera, y estas cosas. Bien, entonces, pues, claro, en la sentencia esta, la 9 del 83 ya, pues hay una de las señoritas del 09 que quiere, porque claro, se le daba como consecuencia una indemnización. Entonces ella dice que tiene derecho a esa indemnización porque se ha casado y le dice, mire usted, no. O sea, por mucho que usted quiera ser discriminada, no la vamos a discriminar. Por tanto, usted puede seguir trabajando todo lo que quiera y déjese de historias de indemnizaciones, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, incluso con leyes casi unánimes del Parlamento, la famosa LOAPA, la Ley Orgánica de la Armonización Autonómica, pues que se había aprobado prácticamente por casi todos los grupos parlamentarios y que entendía que el Parlamento sería el que decidiría qué elemento sería básico o no a la hora de las competencias entre la Administración central y las autonomías, ¿no? El Tribunal Constitucional, a pesar de esa mayoría abrumadora, dice que no, que el encargado de decidir qué es lo básico es el Tribunal Constitucional y, por tanto, no el Parlamento, diga lo que diga, ¿no? Hoy día pues hay muchos que dicen que esto tiene que hacerlo el Parlamento porque eso es la soberanía popular y no sé qué. Mire usted, el Parlamento tiene su función y tiene sus límites y el Tribunal Constitucional está en todas las cosas para eso, para que se mantengan esos límites, aunque últimamente parece que es un poco complicado. En aquella época pues, se señaló que todo proceso de desarrollo normativo de la Constitución implica siempre una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales y que el encargado de esa interpretación es precisamente el Tribunal Constitucional. Todo esto me hizo a mí, y que yo ya había dejado de ser diputado, estamos ya en el 93, ocuparme, bueno, luego ya posteriormente dejaría de ser diputado, entonces aún lo era, pero ya me preocupaba el asunto de la historicidad de los derechos fundamentales. Con el tiempo, ya después del 2003, ingresé en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que aún sigo, y en aquella ocasión hice un discurso sobre la historicidad de los derechos fundamentales, en concreto el artículo 18 de la Constitución Española, que es el de la intimidad, tiene un epígrafe cuarto que se refiere a las amenazas de la informática y que ya anuncia que algo habrá que hacer para defender la intimidad personal de las amenazas de la informática, pero no dice qué, ¿no? Entonces, pues ahí hay una sentencia, la 254 del 93, que habla de este asunto, ¿no? En concreto, es un ciudadano español del País Vasco que solicita que le den los datos que tenga la policía sobre él. Entonces el gobernador civil, que es la figura que había entonces, ahora ya desaparecido, ahora suele ser un presidente, ¿no?, de la comunidad autónoma en la provincia, pues
decía que no tenía medios personales ni económicos para poder informarle de ese asunto. Y entonces el Tribunal Constitucional se larga una sentencia que, desde luego, aplicada en serio hubiera sido realmente grandiosa, que dice lo siguiente: que dicho órgano disponga o carezca de los medios materiales o de las atribuciones competenciales precisos no sirve para discernir los derechos de un ciudadano, especialmente si esos derechos son declarados por la Constitución. Como consecuencia, establece que el ciudadano tiene derecho a esa información y es deber de todos los poderes públicos poner los medios organizativos y materiales necesarios para procurársela. Si no tiene derecho, sigue siendo igualmente irrelevante el que dichos medios existan o no. Nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de las personas. Consecuencia, ha nacido un derecho fundamental, que es el derecho de la protección de datos, que además, curiosamente, no es como la intimidad un derecho de libertad, que intenta mantener reservado un ámbito de la propia actividad, sino que es un derecho de prestación. La Administración tiene que poner los medios necesarios para... hoy día pues, hay una ley de transparencia y la Administración pues, tiene que informar de cualquier cosa que, en España, de cualquier cosa que solicite un ciudadano, ¿no? A todo esto, el Tribunal Constitucional, por esos años, estamos ya en el 2009, pues está a punto de morir de éxito, con 15.000 recursos de amparos al año, ¿no? Con lo cual, pues la mayor parte del trabajo del tribunal consistía en denegar admisión a toneladas de amparos, ¿no? Esto hace que se produzca un cambio en la ley del tribunal, exigiendo que para que haya un recurso de amparo no basta con que haya una vulneración de un derecho fundamental, sino que además esa vulneración hay que reconocerle una especial trascendencia constitucional. Esto explica, por ejemplo, lo siguiente, y es que como hay familias de recursos de amparo que se refieren todas ellas a una misma ley, pues entonces las iniciales, pues se admite el recurso de amparo y hay una sentencia. Pero claro, si el recurso se ha puesto una vez que ya ha surgido una sentencia declarando que ha habido vulneración, entonces ya se entiende que ese recurso no tiene especial trascendencia constitucional, por tanto, será inadmitido, ¿no? Es una de las cuestiones que se producen como consecuencia de esto, ¿no? Y ahora, a la vez hay una cuestión, y es en la 155 del 2009, se resalta que el recurso de amparo no es algo meramente subjetivo, que tenga que ver con que un ciudadano individual considera vulnerado un derecho fundamental suyo, sino que también hay que entender objetivamente la vulneración. Y, por tanto, aunque ningún ciudadano lo haya recurrido en amparo, el tribunal estaría obligado a, digamos, planteándose un autorrecurso, pues estaría obligado a considerar inconstitucional ese aspecto concreto, ¿no? Esto es la sentencia 155 de 2009, ¿no? A todo esto entra en juego, ya estamos en el 2010, entra en juego el Estatuto de Cataluña. Y con ello pues, se resaltan mucho, sobre todo en los votos particulares, las llamadas sentencias interpretativas, porque la sentencia del Estatuto de Cataluña pues, estaba bastante trufada, ¿no?, de sentencias interpretativas. ¿Qué es una sentencia interpretativa? Pues una sentencia en la que se dice no que una cuestión sea inconstitucional, sino que si es interpretada de una determinada manera sería constitucional, pero si no es interpretada de esa manera, sino de otra, sería inconstitucional, ¿no? Claro, estas sentencias interpretativas pues, fueron acusadas en los votos particulares relativos al proceso de Cataluña
de estar realmente diciendo lo contrario de lo que dice la Constitución, ¿no? Y de estar, por tanto, facilitando, haciendo una tarea, como ahora veremos, más bien legislativa que de control constitucional, ¿no? En concreto, el asunto se planteaba en esta sentencia 31 del 2010 sobre los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña que se utilizaban en el preámbulo de la ley, y se decía de ellos que carecen de eficacia jurídica interpretativa al ser un preámbulo, lo que, dada la especial significación de un preámbulo estatutario, así se dispondrá en el fallo. O sea, en el fallo se dirá que no cabe control constitucional de lo que es meramente un preámbulo. Y el término nacionales, se añade, del artículo 8.1 del Estatuto catalán, es conforme, es lo que se llama una interpretación conforme, una interpretación interpretativa, una interpretación conforme con la Constitución, interpretado en el sentido de que dicho término está exclusivamente referido en su significado y utilización a los símbolos de Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1 del Estatuto e integrada en la indisoluble unidad de la nación española, como establece el artículo 2 de la Constitución. Interpretado así, no habría ningún problema, ¿no? El problema es cuando se interpreta así, claro, que es Delgado Barrio, que llegaría a ser miembro del Constitucional, presidente del Tribunal Supremo y de nuevo miembro del Constitucional, que tuvo una trayectoria realmente curiosa, pues en esta ocasión planteó un voto particular y dice: esta sentencia, en una buena medida, se aparta de la función estrictamente jurisdiccional que le es propia para, en lo que denomina interpretaciones, él entiende que no lo son, crear unas normas nuevas invadiendo el campo funcional del legislador. O sea, el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en legislador, cosa de que se le acusa en estos días también, con motivo de la sentencia de la amnistía. Salva así de la declaración de inconstitucionalidad muchos preceptos, pero esto se logra atribuyéndoles un sentido diferente y a veces contrario al que su texto expresa, con todo lo cual viene a dar una redacción nueva a no pocos aspectos del Estatuto. O sea, está legislando a propósito del Estatuto sin contar con el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando el Estatuto dice que el catalán es la lengua de uso normal y habla de la lengua, pues un artículo determinado, esto implicaría que el castellano no es lengua de uso normal en Cataluña. La sentencia prefiere no inmutarse optando por un razonamiento que implica que el catalán es una, no la, sino una lengua de uso normal. En eso está todo el mundo de acuerdo. Pero en que sea la lengua de uso normal no es lo mismo. Por tanto, más que una sentencia interpretativa, aquí lo que se ha hecho es un cambio legislativo un poco, por lo menos eso señala Delgado Barrio. Claro, con estas situaciones pues realmente nos encontramos con que la llamada rigidez inconstitucional acaba convirtiéndose más bien en una flacidez inconstitucional, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? Bien, a propósito de eso, pues hay una sentencia ya en el año 2012. Yo voy a ingresar en el Tribunal Constitucional y, como consecuencia, comparezco ante el Congreso de los Diputados, del que yo había sido miembro, por tanto me conocían muy bien todos los presentes. Entonces, el diputado socialista portavoz Jáuregui, pues queriendo un poco ser incisivo, me dijo: vamos a ver, señor Ollero, si a usted le presentan un folio en el que diga que donde el artículo 32 de la Constitución dice el hombre y la mujer en condiciones de igualdad tienen derecho a contraer matrimonio, si en vez de eso dijera todos en condiciones de igualdad tienen derecho a contribuir matrimonio, ¿usted qué haría? ¿Firmaría un papel de ese tipo? Y yo le contesté al señor Jáuregui: hombre, me alegra mucho que estemos de acuerdo los dos en que para que eso sea posible tiene que cambiar la Constitución. Pero fue una profecía que no tuvo cumplimiento, porque la Constitución se cambió sin por una sentencia presuntamente interpretativa, pues se cambió por las bravas
y no hubo que acudir, como ahora veremos, a lo que la Constitución exigía, ¿no? O sea que fue una comparecencia poco profética, según se ve en la sentencia 198 de 2012, a la que yo ya estaba en condiciones de hacer un voto particular. En esa sentencia, un poco en plan de broma, yo decía que estábamos pasando en el derecho civil español de lo hidráulico a lo forestal, porque cuando yo estudié derecho, pues se hablaba de las fuentes del derecho, si no había normas se hablaba de las lagunas del derecho.